Rachel y Jackson llevaban casados más de una década, y su vida en común parecía armoniosa. Decidieron no tener hijos, lo que les permitió centrarse en sus carreras y en el servicio a la comunidad. Rachel, en particular, era una apasionada del voluntariado. Organizaba actos benéficos, ayudaba a las escuelas locales y siempre era la primera en ofrecer su ayuda cuando alguien de la comunidad la necesitaba. Su dedicación le granjeó el respeto y la admiración de Woodlake. La carrera de Jackson llevaba años en ascenso. Su reciente ascenso conllevaba mayores responsabilidades, lo que suponía más horas en la oficina y frecuentes viajes de negocios. Rachel, aunque al principio estaba orgullosa de los logros de su marido, empezó a notar que Jackson pasaba más tiempo fuera de casa. A menudo regresaba tarde, alegando el trabajo como motivo, y aunque Rachel confiaba en él, no podía evitar una creciente sensación de malestar. A pesar de las ausencias de Jackson, Rachel intentó mantener el equilibrio en su matrimonio. Se centró en sus actividades comunitarias, con la esperanza de que el ajetreo la distrajera de la soledad que empezaba a sentir. Sin embargo, el comportamiento de Jackson empezó a cambiar. Se volvió más distante, participaba menos en sus conversaciones y parecía estar preocupado incluso cuando estaba en casa. La cercanía que una vez compartieron empezó a erosionarse, sustituida por una tensión sutil pero creciente. La mejor amiga de Rachel, Jennifer, y su marido, Kevin, eran una presencia constante en la vida de los Miller. Jennifer y Rachel eran amigas desde hacía años, y su vínculo era muy fuerte. Las dos parejas solían pasar tiempo juntas, compartiendo comidas y participando en actos comunitarios. Jackson y Kevin también habían entablado amistad, lo que parecía natural dados sus intereses comunes y la estrecha relación entre sus esposas. Con el tiempo, Rachel empezó a notar que Jackson y Kevin pasaban más tiempo juntos. Al principio, no le dio importancia. Al fin y al cabo, Kevin era un amigo y tenía sentido que se vieran de vez en cuando. Sin embargo, la frecuencia de sus encuentros empezó a plantear dudas a Rachel. Jackson solía llegar tarde a casa, explicando que había salido con Kevin, pero sus historias eran a veces vagas e incoherentes. Una noche, después de que Jackson volviera a casa más tarde de lo habitual, Rachel decidió preguntarle más sobre su noche. Jackson, un poco nervioso, dijo que él y Kevin habían salido a tomar algo después del trabajo y habían perdido la noción del tiempo. Aunque su explicación parecía plausible, Rachel no pudo ignorar los sutiles signos de incomodidad en el comportamiento de Jackson. Parecía nervioso, y Rachel se dio cuenta de que evitaba el contacto visual cuando ella le pedía detalles. Rachel observó que hablaba con frecuencia por teléfono y que lo guardaba rápidamente cada vez que ella entraba en la habitación. A pesar de estas señales, Rachel trató de apartar sus dudas, no queriendo creer que algo serio pudiera estar mal en su matrimonio. Por aquel entonces, Jennifer le confió a Rachel que Kevin también estaba actuando de forma diferente. Se había vuelto más reservado, y a menudo decía que trabajaba hasta tarde o que se reunía con clientes fuera del horario laboral. Jennifer expresó su preocupación de que algo anduviera mal, pero al igual que Rachel, no quería sacar conclusiones precipitadas. Las similitudes en el comportamiento de sus maridos le parecieron extrañas a Rachel, pero lo descartó como una coincidencia. Ambos estaban ocupados con sus carreras y las presiones del trabajo probablemente les estaban afectando. Las ausencias de Jackson se habían convertido en algo habitual y la sensación de inquietud de Rachel era cada vez mayor. Empezó a notar pequeñas incoherencias en sus historias, detalles que no encajaban. Cuando Rachel intentaba obtener más información,
Jackson solía cambiar de tema o dar respuestas vagas. Su actitud defensiva solo alimentaba las sospechas de Rachel, pero no se atrevía a enfrentarse a él directamente. En su lugar, buscó consuelo en su trabajo comunitario, con la esperanza de que sus temores acabaran siendo infundados. A medida que Jackson se volvía más distante, Rachel no podía evitar sentir que su matrimonio se desvanecía. La vida que habían construido juntos, antaño tan llena de amor y compañerismo, se sentía ahora frágil e incierta. Rachel seguía confiando en que todo lo que preocupaba a Jackson pasaría y podrían volver a encontrarse. Jackson, que ya estaba luchando contra las exigencias de su carrera y la presión que ello ejercía sobre su matrimonio, se sentía cada vez más atraído por Kevin. Su conexión era innegable, una mezcla de intimidad emocional y atracción física que Jackson nunca había experimentado antes. A pesar de lo mucho que sentía por Kevin, Jackson era muy consciente de las posibles consecuencias. Sabía que si se descubría su aventura, podría destruir su matrimonio, su reputación y la vida que había construido con Rachel. Kevin también estaba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Apreciaba profundamente a Jennifer, su mujer, y siempre se había considerado comprometido con su matrimonio. Pero su relación con Jackson había despertado algo en su interior que no podía ignorar. El secretismo de sus encuentros, el riesgo de ser descubierto, no hacían sino avivar la intensidad de su aventura. Jackson solía utilizar sus viajes de negocios como tapadera, mientras Kevin inventaba excusas para estar fuera de casa. Estos encuentros clandestinos, aunque emocionantes, también empezaron a pesar sobre ambos hombres. La necesidad constante de mantener el secreto, el miedo a ser descubiertos y el sentimiento de culpa por traicionar a sus esposas empezaron a hacer mella en su relación. La excitación inicial de su aventura se vio gradualmente eclipsada por el creciente temor a ser descubiertos. Tanto Jackson como Kevin sabían que sus acciones eran peligrosas, pero ninguno de los dos se atrevía a poner fin a su relación. Encontraban consuelo el uno en el otro, incluso cuando la realidad de su situación se hacía cada vez más difícil de ignorar. Jackson se volvió más paranoico, mirando constantemente por encima del hombro, temiendo que alguien pudiera descubrir su secreto. Se distanció cada vez más de Rachel, y su sentimiento de culpa se manifestó en forma de irritación e impaciencia. Ya no era capaz de mantener el mismo nivel de compostura en casa, y Rachel, que ya sospechaba, empezó a notar estos cambios. Kevin también estaba luchando con el peso de su engaño. Su relación con Jennifer, antes fuerte y estable, empezó a mostrar signos de tensión. Cada vez le resultaba más difícil mentirle, y su sentimiento de culpa a menudo afloraba en forma de ansiedad y estrés. Kevin sabía que Jennifer empezaba a intuir que algo iba mal, pero no se atrevía a decirle la verdad. El amor que sentía por Jackson era real, pero tenía un coste que cada día le resultaba más difícil de soportar. Jackson, en particular, se encontraba cada vez más en conflicto. Amaba a Kevin, pero también amaba a Rachel, o al menos la vida que habían construido juntos. La culpa que sentía por haberla traicionado era abrumadora, pero no se atrevía a poner fin a la relación. Cada vez que decidía romper con Kevin, volvía a sentirse atraído, incapaz de resistirse a la atracción que ejercía su relación. La dualidad de su vida se estaba volviendo insoportable, y Jackson empezó a temer que algo tuviera que ceder. Kevin también sentía la presión. Estaba dividido entre su amor por Jackson y su lealtad a Jennifer.
Sabía que su relación no podía continuar indefinidamente, pero la idea de perder a Jackson era insoportable. Kevin empezó a preocuparse por lo que pasaría si se revelara su secreto. Imaginó la devastación que causaría a Jennifer y el posible colapso de su matrimonio. La ansiedad empezó a consumirle, afectando a su trabajo, a su relación con Jennifer e incluso a su salud. Rachel Miller siempre se había enorgullecido de estar atenta a los detalles de su vida. Tenía un sentido agudo para detectar cuando algo no iba bien, ya fuera un problema menor en uno de sus actos benéficos o un cambio sutil en el comportamiento de Jackson. Durante meses había intentado ignorar las señales. Sus trasnochadas, sus ausencias inexplicables, la energía nerviosa que parecía irradiar cada vez que le preguntaba por su día. El comportamiento de Jackson era cada vez más errático. Era más reservado que nunca, a menudo pegado al teléfono y apagándolo rápidamente cada vez que Rachel estaba cerca. Se había vuelto distante, tanto emocional como físicamente, y Rachel se sentía aislada y sola en su matrimonio. El hombre en el que antes confiaba plenamente ahora le parecía un extraño, y Rachel sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía en sus entrañas. Una noche, cuando Jackson estaba en la ducha, a Rachel le picó la curiosidad. Cogió su teléfono y le temblaron las manos al desbloquearlo. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Allí, entre sus mensajes, había mensajes de Kevin que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Eran explícitos, llenos de referencias a sus encuentros y expresiones de afecto que calaron hondo en Rachel. Pero no eran solo los mensajes. El teléfono de Jackson también contenía fotos, selfies de los dos juntos, algunas tomadas en lugares que Rachel reconocía como sus sitios favoritos, lugares en los que Jackson y ella habían compartido recuerdos felices. Darse cuenta de que su marido había llevado a otro hombre a esos lugares, que la había sustituido por Kevin, era casi demasiado para soportarlo. El enfrentamiento se produjo una noche después de que Jackson volviera de otra salida nocturna. Rachel lo esperaba en el salón, con las pruebas que había reunido sobre la mesita, copias impresas de los mensajes y las fotos que había encontrado en su teléfono. Jackson se quedó helado al verlas, y su cara se desangró al darse cuenta de lo que estaba pasando. Jackson. La voz de Rachel era tranquila, pero tenía un tono que Jackson nunca había oído antes. «Tenemos que hablar». Jackson se sentó despacio, con los ojos desviados entre las pruebas de la mesa y la cara de Rachel. «Rachel, ¿puedo explicarte?» «¿Explicar qué?», interrumpió Rachel, alzando la voz. «¿Explicar cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿Cómo has estado saliendo a escondidas con Kevin a mis espaldas? ¿Cómo has destruido nuestro matrimonio?» Ella negó con la cabeza, con la voz quebrada. «Confié en ti, Jackson. Creía en nosotros. ¿Cómo has podido hacer esto?» El instinto inicial de Jackson fue negar, desviar la atención, pero las pruebas eran irrefutables. Sabía que no tenía sentido mentir. En lugar de eso, intentó justificar sus actos, explicar que su relación con Kevin era algo que no podía controlar, que simplemente había sucedido, y que eso no significaba que no quisiera a Rachel. Pero a Rachel no le interesaban las excusas. «No lo hagas», dijo, con voz fría. «No me insultes fingiendo que era algo que no podías controlar. Tomaste una decisión, Jackson. Elegiste traicionarme, traicionar nuestro matrimonio. ¿Y por qué? ¿Por él?» Jackson no tenía respuesta. Se sentó en silencio, incapaz de mirar a Rachel a los ojos. El peso de sus acciones, ahora totalmente expuestas, le presionaba como una carga física. Nunca había pretendido que las cosas llegaran tan lejos, nunca imaginó que Rachel lo descubriría de una forma tan brutal. Rachel, con su ira dando paso a una férrea determinación,
se levantó y se enfrentó a Jackson. «Esto se acaba ahora, Jackson. O pones fin a lo que sea que tengas con Kevin, o lo haré yo. Se lo contaré a Jennifer y a todo el pueblo lo que has estado haciendo. No solo me perderás a mí, lo perderás todo». La mente de Jackson se agitó. Sabía que Rachel hablaba en serio, que no era una amenaza vana. Si sacaba a la luz la aventura, lo arruinaría. Su carrera, su reputación, todo lo que tanto le había costado construir quedaría destruido. El escándalo sería catastrófico, no solo para él, sino también para Kevin. Y las consecuencias para Jennifer, ni siquiera podía imaginar lo que le haría a ella. Pero incluso cuando Rachel le dio su ultimátum, Jackson sintió un destello de desafío. No estaba dispuesto a dejar ir a Kevin, a renunciar a la relación que se había vuelto tan importante para él. Sin embargo, sabía que no tenía elección. Rachel lo había arrinconado y no había salida sin causar un daño irreparable a todos los implicados. «Rachel, por favor», empezó Jackson, pero Rachel le cortó. «He terminado de escuchar tus excusas, Jackson. Quiero que pienses muy bien lo que vas a hacer a continuación. Porque si no pones fin a esto ahora, me aseguraré de que todo el mundo sepa la verdad, y no te protegeré». Con eso, Rachel se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Jackson solo con sus pensamientos. Rachel, después de haber dado a Jackson el ultimátum, no se quedó de brazos cruzados. Fue implacable en su determinación, dejando claro que no dudaría en cumplir su amenaza. Su rabia y su sentimiento de traición la impulsaron a asegurarse de que Jackson y Kevin no escaparían a las consecuencias de sus actos. Comenzó a reunir más pruebas, preparándose para sacar a la luz el asunto de una forma que no dejara lugar a dudas sobre lo que había ocurrido. Rachel era metódica, fríamente calculadora en su enfoque, sabiendo que una vez que pusiera en marcha su plan, no habría vuelta atrás. Jackson, en cambio, estaba entrando en una espiral de pánico. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de manejar su vida y su carrera con precisión. Pero ahora, ese control se le escapaba de las manos. El miedo al escándalo, la posible destrucción de su reputación y la idea de perder todo por lo que tanto había trabajado, le consumían. Jackson sabía que si Rachel hacía pública su aventura, las consecuencias serían catastróficas, no solo para él, sino también para Kevin. Kevin también estaba aterrorizado. Su matrimonio con Jennifer ya se había visto afectado por la aventura, y la idea de perderla a ella y a sus hijos era insoportable. No podía imaginar cómo reaccionaría Jennifer si descubriera la verdad, pero sabía que la destrozaría. El miedo de Kevin se agravaba por las posibles consecuencias para su carrera. En una pequeña ciudad como Woodlake, donde todo el mundo se conoce, un escándalo de esta magnitud sería imposible de eludir. La implacable búsqueda de la verdad por parte de Rachel no hizo sino intensificar su ansiedad. Empezó a soltar indirectas a amigos íntimos, haciendo referencias veladas al comportamiento de Jackson y a la posibilidad de una infidelidad. Las habladurías en Woodlake empezaron a crecer y circulaban rumores de problemas en el hogar de los Miller. En su creciente desesperación, Jackson y Kevin empezaron a hablar de lo impensable. La idea comenzó como un pensamiento fugaz, un rincón oscuro de sus mentes donde no se atrevían a quedarse. Pero a medida que pasaban los días y la presión seguía aumentando, esa idea empezó a arraigar. Ambos sabían que si Rachel acudía a la ponda a la policía o los exponía públicamente, sus vidas se arruinarían. El miedo a perderlo todo, a ser avergonzados y condenados al ostracismo, se convirtió en algo demasiado difícil de soportar. A Jackson, en particular, le consumía la necesidad de proteger lo que quedaba de su vida.
Siempre había sido un hombre capaz de resolver problemas, de encontrar una salida a cualquier situación. Pero ahora se sentía atrapado, como un hombre al borde de un precipicio, sin más opción que saltar o ser empujado. La idea de tomar medidas radicales para silenciar a Rachel empezó a parecerle la única salida. A Kevin le horrorizaba el rumbo que estaban tomando sus conversaciones, pero también le aterrorizaban las consecuencias si Rachel cumplía su amenaza. Cuanto más hablaban, más lógica parecía la idea. Si podían eliminar la amenaza, podrían salvarse. El conflicto interno de Kevin era intenso. Sabía que lo que estaban considerando era monstruoso, pero el miedo a perderlo todo era abrumador. Los dos hombres empezaron a planear. Sus discusiones se volvieron más centradas, más detalladas. Hablaron de cómo podían hacer que pareciera un accidente, algo que no levantara sospechas. Debatieron sobre los riesgos, la posibilidad de ser descubiertos y lo que harían si las cosas salían mal. Cuanto más planeaban, más se enredaban en su propio miedo y paranoia. Justificaban sus acciones diciéndose a sí mismos que lo hacían para proteger a sus seres queridos, que no tenían otra opción. La tensión entre los dos hombres llegó a un punto de ebullición. Discutían con frecuencia, cada uno culpando al otro de la situación en la que se encontraban. Jackson acusaba a Kevin de ser demasiado débil, de no estar dispuesto a hacer lo que había que hacer. Kevin, a su vez, acusaba a Jackson de ser imprudente, de empujarles hacia una decisión que podía destruirles a ambos. Jackson apenas dormía, con la mente acelerada por los detalles de su plan y las posibles consecuencias. Había empezado a beber mucho, a consumir alcohol para adormecer el miedo y la culpa que le atormentaban. Kevin estaba igual de nervioso, con los nervios a flor de piel hasta el punto de que apenas podía concentrarse en otra cosa. Ambos sabían que una vez que pusieran en marcha su plan, no habría vuelta atrás. Rachel, ignorante de todo lo que se tramaba contra ella, siguió adelante con sus propios planes. Se había puesto en contacto con un abogado, había empezado a redactar una declaración y se preparaba para sacar a la luz el asunto de un modo que no dejara lugar a dudas. Jackson y Kevin estaban cada vez más paranoicos. Sabían que el tiempo se agotaba. La determinación de Rachel de que se hiciera justicia había convertido su miedo en una fuerza consumidora, empujándoles a tomar una decisión que antes habían considerado impensable. La idea de matar a Rachel, que antes era un pensamiento lejano y horripilante, se había convertido ahora en un plan que Jackson, en particular, se sentía obligado a ejecutar. Jackson siempre había sido un hombre que se enorgullecía de su capacidad para controlar su entorno, para manejar con precisión todos los aspectos de su vida. Pero ahora, ese control se le estaba escapando. Y con él, su sentido de la identidad. La perspectiva de perder todo por lo que había trabajado, su carrera, su posición social, su familia, era insoportable. El miedo a la humillación pública, a quedar expuesto como un fraude y un mentiroso, le carcomía constantemente. Para él, solo había una forma de impedir que Rachel lo arruinara: silenciarla para siempre. Kevin no estaba tan seguro. La idea de matar a Rachel le aterrorizaba, pero su miedo a perderlo todo era igualmente fuerte. Se había vuelto cada vez más retraído, acosado por la culpa y la ansiedad. La relación que antes le había aportado tanta emoción y satisfacción se sentía ahora como una sentencia de muerte. Sabía que si seguían adelante con el plan, no habría vuelta atrás ni redención. Pero el miedo a ser descubierto era demasiado grande, y Kevin se vio arrastrado por la determinación de Jackson. La noche del asesinato, Rachel estaba más decidida que nunca. Había terminado de reunir las pruebas y estaba lista para llevarlas a la policía
a la mañana siguiente. El enfrentamiento que Jackson temía se produjo antes de lo esperado. Rachel, furiosa y decidida, exigió saber por qué Jackson seguía viendo a Kevin a pesar de sus advertencias. La lucha fue breve, pero violenta. Rachel se defendió. Su instinto de supervivencia se puso en marcha, pero Jackson era más fuerte, impulsado por la desesperación y la adrenalina. A medida que la resistencia de Rachel se debilitaba, Jackson apretaba con más fuerza, con la mente convertida en un torbellino de emociones contradictorias. Miedo, ira, culpa. Cuando Rachel por fin se desmayó, Jackson la soltó y retrocedió horrorizado por lo que había hecho. Se dio cuenta como un tren de mercancías. Rachel estaba muerta, con el cuerpo desplomado en el suelo y la mirada perdida en el techo. Jackson respiraba entrecortadamente mientras trataba de asimilar la enormidad de sus actos. Había cruzado una línea que nunca podría traspasarse. Había cometido un acto que le perseguiría el resto de su vida. Pero no había tiempo para lamentaciones. Tenía que actuar con rapidez si quería cubrir sus huellas. Jackson se movía mecánicamente, con la mente acelerada mientras trabajaba para preparar la escena. Arregló la habitación para que pareciera que Rachel había tropezado y caído durante el forcejeo, golpeándose la cabeza con el borde de una mesita. Limpió las superficies con cuidado de eliminar cualquier rastro del forcejeo que acababa de tener lugar. Ensayó mentalmente su historia, preparándose para llamar a la policía y denunciar el accidente. Kevin llegó poco después, con el rostro pálido y desencajado. La realidad de lo que habían planeado, de lo que Jackson había hecho, estaba ahora frente a ellos. Las manos de Kevin temblaban mientras ayudaba a Jackson a limpiar, el miedo y la culpa palpables en el tenso silencio. Los dos hombres trabajaron con rapidez, impulsados por la necesidad de cubrir sus huellas, de asegurarse de que nadie sospechara la verdad. Pero a pesar de su cuidadosa planificación, no todo salió tan bien como esperaban. Había pequeños detalles que Jackson y Kevin no habían tenido en cuenta, cosas que más tarde plantearían dudas durante la investigación. El teléfono de Rachel, por ejemplo, se encontró en otra habitación, lo que sugería que había estado intentando hacer una llamada antes de que ocurriera el accidente. Había incoherencias en la historia de Jackson, discrepancias que la policía no tardaría en advertir. Y luego estaba el hecho de que el cuerpo de Rachel presentaba signos de lucha, marcas en el cuello que no podían explicarse fácilmente como resultado de una simple caída. Cuando llegó la policía, Jackson interpretó su papel de forma convincente, fingiendo conmoción y dolor mientras relataba los acontecimientos que condujeron a la muerte de Rachel. Kevin también proporcionó una coartada sólida, respaldando la versión de los hechos de Jackson. Pero los agentes que acudieron al lugar de los hechos tenían experiencia y había algo que no les cuadraba. Observaron las incoherencias, los detalles que no cuadraban. Mientras la policía comenzaba su trabajo, Jackson y Kevin intentaron continuar como si nada hubiera pasado, pero el peso de sus actos se cernía sobre ellos como una nube oscura. El miedo a ser descubiertos, a enfrentarse a las consecuencias de su crimen, estaba siempre presente. Habían hecho lo que creían necesario para protegerse, pero la realidad de lo que habían hecho era ineludible. La investigación sobre la muerte de Rachel Miller comenzó como una investigación rutinaria sobre un trágico accidente. El informe policial inicial indicaba que Rachel se había caído probablemente durante una discusión, golpeándose mortalmente la cabeza contra una mesita. La versión de Jackson, apoyada por la coartada de Kevin, parecía plausible. Sin embargo, desde el principio hubo detalles que no gustaron a los detectives asignados al caso.
A medida que la policía profundizaba en las circunstancias que rodearon la muerte de Rachel, empezaron a descubrir incoherencias. Las marcas en el cuello de Rachel no concordaban con el relato de una simple caída. La posición de su cuerpo, la ausencia de heridas defensivas y la ubicación de los objetos en la habitación hicieron saltar las alarmas. Además, el teléfono de Rachel, que se encontró en otra habitación, indicaba que podrían haber estado intentando pedir ayuda. Estos detalles, aunque sutiles, sugerían que la muerte de Rachel podría no haber sido un accidente después de todo. La investigación se intensificó cuando la policía empezó a reconstruir la cronología de los hechos. Entrevistaron a amigos, vecinos y colegas, y poco a poco se fueron haciendo una idea de la relación entre Jackson y Rachel. No tardó en salir a la luz el romance entre Jackson y Kevin, lo que complicó aún más el caso. El descubrimiento de su relación proporcionó un posible móvil y, de repente, la idea de que la muerte de Rachel había sido un asesinato calculado parecía cada vez más probable. Jennifer, la mejor amiga de Rachel, estaba desolada por la noticia de la muerte de su amiga. Desde el principio había sentido que algo no iba bien. El Jackson, que había conocido durante años, no habría dejado que algo así sucediera sin motivo. A medida que los detalles de la aventura salían a la luz, el dolor de Jennifer se convertía en sospecha. Jennifer comenzó su propia investigación, empezando por las pertenencias de Rachel. Revisó el teléfono, los correos electrónicos y las redes sociales de Rachel en busca de cualquier cosa que pudiera proporcionarle respuestas. No tardó en encontrar los mensajes entre Rachel y Jackson, mensajes que indicaban que Rachel había descubierto la aventura y planeaba ir a la policía. Jennifer también encontró incoherencias en la cronología que Jackson había facilitado a las autoridades. Jennifer llevó sus hallazgos a la policía, que ya empezaba a sospechar que se trataba de un juego sucio. Sus pruebas aportaron las piezas que faltaban en el rompecabezas, conectando los puntos entre la muerte de Rachel y la aventura. La policía disponía de pruebas suficientes para obtener órdenes de registro de la casa de Jackson y del lugar de trabajo de Kevin. Durante estos registros, descubrieron más pruebas condenatorias. El historial de búsquedas de Jackson en Internet, que incluía preguntas sobre cómo montar un accidente, y una serie de mensajes de texto borrados entre Jackson y Kevin en los que hablaban de Rachel en términos cada vez más desesperados. La detención de Jackson no se hizo esperar. Fue acusado de asesinato en primer grado, un cargo que conllevaba la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional. Kevin, consciente de la gravedad de la situación, llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar contra Jackson a cambio de una reducción de la condena. En el juicio, la acusación presentó un caso convincente. Las pruebas eran abrumadoras. Los registros telefónicos de Rachel, las incoherencias en la historia de Jackson, los mensajes entre él y Kevin y el testimonio de Jennifer, todo describía a un hombre que había estado dispuesto a matar para proteger sus secretos. El equipo de defensa de Jackson intentó argumentar que el asesinato fue un crimen pasional, cometido en el calor del momento y no premeditado. Afirmaron que Jackson había actuado por miedo y desesperación, impulsado por la amenaza inminente de perder todo lo que apreciaba. Pero el jurado no se dejó convencer. Las pruebas forenses, combinadas con el testimonio de Kevin, resultaron demasiado contundentes. En su declaración, Kevin reveló todo el alcance de su plan, incluida la decisión de escenificar la muerte de Rachel como un accidente. Describió el miedo y la paranoia que se habían apoderado de ambos, pero también cómo Jackson había sido en última instancia
quien había acabado con la vida de Rachel. Su testimonio fue el último clavo en el ataúd de Jackson. Al final, el jurado declaró a Jackson culpable de asesinato en primer grado. El juez, teniendo en cuenta la naturaleza premeditada del crimen y la brutalidad del acto, condenó a Jackson a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Fue una sentencia dura, que reflejaba la gravedad de sus actos y el impacto devastador que tuvieron en quienes le rodeaban. Kevin, aunque se libró de la pena de prisión, no salió indemne. Su acuerdo con la fiscalía le permitió evitar la cárcel, pero tuvo un coste tremendo. Su matrimonio con Jennifer, ya de por sí tenso por la aventura, se desmoronó bajo el peso de las revelaciones. Perdió su trabajo, su prestigio en la comunidad y el respeto de quienes antes le consideraban un amigo. Kevin quedó destrozado, su vida en ruinas, atormentado por las decisiones que había tomado. Jennifer, por su parte, tuvo que recoger los pedazos de su vida destrozada. La traición de su marido y la pérdida de su mejor amiga eran heridas que tardarían años en cicatrizar. Le consolaba saber que se había hecho justicia, pero era una victoria vacía.